Saludos cordiales, profesora Salia. En esta ocasión estaremos compartiendo con usted la estructura del análisis del cuento. Iniciaremos con lo que son el ambiente. El ambiente dentro del cuento puede ser narrativo. En el ambiente narrativo podemos ver que puede ser un ambiente macro. En el ambiente macro se ubica en lugares abiertos, como son grandes ciudades, campos abiertos, países, etcétera. También el ambiente micro. En el ambiente micro se ubica en espacios cerrados. Ya puede ser una casa, puede ser un cuarto o puede ser un lugar específico donde se encuentre el ambiente cerrado. En los aspectos psicológicos de la obra podemos ver la parte psicológica que motiva al escritor a internalizarlo con la obra. En el aspecto sociocultural podemos ver la parte que se involucra la sociedad y la cultura de la época en que se escribió la obra. También vamos a abordar lo que son el lenguaje. El lenguaje puede ser sencillo, que es un lenguaje sin tanto rebuscamiento y que utiliza palabras sencillas de fácil comprensión para el lector. También puede ser un lenguaje coloquial, que es el lenguaje que utilizamos con familiares y amigos. Y también puede ser un lenguaje culto, que utiliza un cierto nivel de tecnicismo y involucra mayor dificultad a la hora de comprender. También veremos dentro del texto lo que son las funciones del lenguaje, la función referencial, la función fática, la función lingüística, la función metalingüística y la función poética. Más adelante le estaré explicando con detalle cada uno de estos aspectos. También veremos lo que son las figuras literarias dentro del cuento. Sabemos que existen infinidades de figuras literarias, pero vamos a explicar un poco más alrededor de 24 figuras literarias que son las más comunes y que podemos encontrar con más facilidad dentro del texto. Veamos a continuación la explicación. Ambiente narrativo. El ambiente narrativo consiste básicamente en el escenario o espacio en el que se mueven los personajes y donde ocurre la acción de nuestra historia. Puede referirse a un lugar real o imaginario, pero abarca mucho más que el espacio físico en el que se mueven los personajes. Es el contexto entero, llamado también marco narrativo. El ambiente puede ser físico, que se refiere al lugar geográfico o local donde ocurre la historia. Este puede ser un espacio reducido a nivel micro, como un cuarto o alguna casa, o puede ser un espacio más grande, amplio, como un país, y sería el nivel macro. Otro ambiente que podemos observar dentro de las obras narrativas puede ser el ambiente psicológico, que el mismo tiene un marco abstracto que se genera a medida que avanza el relato a través de los personajes y sus acciones. Este ambiente no es estable, varía de acuerdo al curso de los acontecimientos. En algún momento los personajes pueden sentir alegría y emoción y en otros pueden sentir tristeza y dolor. Otro ambiente sería también el ambiente sociocultural, que aporta al ambiente narrativo un componente específico. Un ejemplo de ello es las características que poseen las familias burguesas y religiosas, que son muy diferentes a los personajes extraídos de fondos de un ambiente proletario o sindical, que entonces todos estos factores inciden en la condición de la historia. En cuanto al lenguaje, podemos ver tres niveles: el lenguaje común o coloquial, el lenguaje vulgar y el lenguaje culto. En el lenguaje coloquial se trata de un lenguaje utilizado en el habla familiar. En la literatura, este lenguaje se utiliza cuando el arte se aproxima a lo natural, más bien en las obras costumbristas que se encuentran en el campo. Alguna de sus características es que se utiliza comúnmente, es espontáneo y natural, aunque a veces tiene incorrecciones y es muy expresivo. Nivel culto. Es el que utilizan las personas cultas e instruidas. En él percibimos los matices literarios, poéticos y filosóficos. También es llamado lenguaje literario. Entre sus características tenemos la riqueza del vocabulario, la pronunciación correcta y cuidada de las palabras, un mensaje con orden lógico
y el uso de cultismos. El valor del lenguaje y de sus funciones es de vital importancia para poder expresarnos y entender lo que otros nos quieren transmitir o dar a conocer. Roman Jakobson fue un investigador teórico que realizó importantes estudios sobre el lenguaje. Él nos trae algunas características de las diferentes funciones. La función referencial. Esta función se basa en el uso del lenguaje para referirse a todos los factores externos y internos propios del proceso comunicativo. Esta función nos permite verificar la objetividad y veracidad del mensaje. Es la más predominante en el acto comunicativo. Su propósito es transmitir y dar a conocer algún dato de la realidad. Otra de las funciones es la función emotiva o expresiva. Es aquella que se centra en el estado de ánimo y sentimientos de las personas. En este sentido, el emisor es el elemento de la comunicación que sobresale ante el resto y que se vale de los significados previamente conocidos como el afectivo. Se caracteriza por hacer uso de las formas verbales en primera persona, verbos en primera persona, oraciones exclamativas e interjecciones. La función apelativa o conativa es aquella en la que el emisor espera generar una reacción en el receptor e influir en su conducta. Por ejemplo, cuando el emisor realiza una pregunta, espera que el receptor le dé una respuesta. Otra de las funciones es la función metalingüística, que se preocupa por el código del lenguaje. En este caso, tanto el emisor como el reflexor reflexionan y analizan sobre el propósito del lenguaje en el que se comunican, generalmente con el fin de aclarar alguna duda, hacer alguna sugerencia o corrección o ofrecer una definición. Función fática. Es aquella que se centra en el canal de la comunicación que utilizan el emisor y el receptor, con el objetivo de verificar su funcionamiento e iniciar, prolongar o interrumpir la comunicación. La información compartida está compuesta por mensajes carentes de contenido, pero que procuran asegurar el buen funcionamiento del canal de comunicación. La función poética o estética del lenguaje se basa en la forma del mensaje, en los recursos literarios y en los estilismos empleados para hacer mayor énfasis en la información que se transmite. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, ya sea poesía narrativa, ensayo o drama. Entre las figuras literarias más destacadas podemos mencionar la metáfora. La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. El ejemplo que tenemos aquí es: tus ojos son verde selva. Esto nos indica que el color de los ojos se asemeja al de la selva. El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos. El ejemplo: eres fría como el hielo. Ya vemos que la compara su frialdad como la del hielo. La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Ejemplo: le pedí disculpa 1000 veces. El decir 1000 veces ya es una exageración. Metonimia. La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la cual tiene una relación de presencia o cercanía. El mito de Hércules es una alegoría sobre la fuerza o el esfuerzo heroico. La sinécdoque es una figura literaria en la cual se denomina una cosa en relación del todo por la parte. Ejemplo: usó un acero para el combate. Cuando habla de acero se refiere a la espada. Anáfora. La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de una frase. Aquí todo se sabe, aquí no hay secretos. Entonces vemos que se menciona el sonido aquí. Prosopopeya o personificación. Es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o inanimado a otro. Ejemplo: la luna me sonríe desde lo alto del cielo. Le da la cualidad a la luna de poder sonreír.
Epíteto. El epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo a que acompaña. Ejemplo, rudo camino, refiriéndose a lo difícil del camino. Alegoría. La alegoría es un procedimiento retórico complejo en el cual, por medio de un conjunto de asociaciones metafóricas, se construye un concepto o una idea más amplia. Ejemplo, el mito de Hércules es una alegoría sobre la fuerza o el esfuerzo heroico. Aliteración. La aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos. Ejemplo, los suspiros se escapan de su boca. Del poema Sonatina de Rubén Darío. Vemos entonces cómo se acumula el sonido de la letra S. El hipérbato es una figura literaria en la que se altera el orden convencional o gramatical de la oración. Ejemplo, si mal no recuerdo, para referirse si no recuerdo mal. La ironía se da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir o se piensa. Qué buen bailarín eres, para referirse a que no sabe bailar.